Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo chismecito jugoso que les tengo preparado hoy. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la relación, o mejor dicho, exrelación, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que la verdad, esta pareja que enamoró a medio mundo con su química en Senkalkam, sigue dando que hablar incluso después de su ruptura. Prepárense porque hoy les traigo una bomba, una confesión impactante que, según dicen las malas lenguas, enfureció bastante a Kerem Bürsin. Vamos a analizar esta situación a fondo, vamos a repasar un poquito la historia de esta relación, los rumores que la rodean y, por supuesto, esta declaración que, según parece, ha reabierto viejas heridas. Así que si eres fan de Hande, fan de Kerem, o simplemente te gusta el buen drama turco, este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con los últimos chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto déjenme sus comentarios al final del vídeo, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande tenía razón al hacer esta confesión? ¿Creen que Kerem se enfadó? Quiero leer sus opiniones. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Bueno, para empezar, creo que es importante recordar cómo surgió esta relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de grabación de Senkalkam, una telenovela turca que arrasó en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Al principio ambos negaron cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder, la realidad terminó superando la ficción. Después de meses de especulaciones, finalmente confirmaron su relación durante un viaje a Maldivas. Las fotos de ambos disfrutando del sol, la playa y sobre todo, de la compañía del otro, inundaron las redes sociales. Era oficial, Hande y Kerem eran pareja y el mundo entero estaba encantado. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco y sus fans, cariñosamente apodados Anker, no podían dejar de celebrar su amor. Durante el tiempo que estuvieron juntos, nos regalaron momentos súper tiernos. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor, asistían juntos a eventos y parecían la pareja perfecta. Los fans estaban convencidos de que su relación era sólida y que duraría para siempre. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible crisis en la pareja. Se decía que las agendas apretadas de ambos, los proyectos individuales y algunas diferencias irreconciliables habían provocado tensiones en su relación. Al principio intentaron negar estos rumores, pero poco después, la noticia de su ruptura se hizo oficial. La noticia de su separación fue un golpe duro para los fans. Muchos no podían creer que una pareja que parecía tan enamorada y feliz hubiera decidido tomar caminos separados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Se especuló mucho sobre las razones de su ruptura, pero ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, sin dar muchos detalles sobre lo que realmente había pasado entre ellos. Después de la ruptura, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se centró en sus proyectos como actriz y modelo, mientras que Kerem hizo lo propio participando en nuevas series y películas. Aunque ambos se mostraron profesionales y cordiales en público, era evidente que la ruptura había dejado una huella en ambos. Y aquí es donde entra en juego la confesión impactante que, según los rumores, enfureció a Kerem Bürsin. Hace unas semanas, Hande Erçel concedió una entrevista a una revista turca muy importante. En esta entrevista habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, sobre su vida personal. Y fue precisamente cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem Bürsin que Hande hizo una declaración que causó revuelo. Según fuentes cercanas a Kerem, esta confesión no le sentó nada bien y provocó una gran discusión entre ambos. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo Hande? Pues bien, en la entrevista, Hande declaró que si bien había disfrutado mucho el tiempo que pasó con Kerem y que lo recordaba con cariño, sentía que la relación se había idealizado demasiado por parte de los fans.
Dijo algo así como que la presión mediática y la idealización de nuestra relación por parte de los fans fue muy fuerte. A veces sentía que vivíamos más para la galería que para nosotros mismos. Creo que eso, de alguna manera, afectó nuestra relación y contribuyó a su final. Estas palabras, aparentemente inofensivas, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada a Kerem, insinuando que él también había contribuido a esa idealización de la relación y que quizás había priorizado la imagen pública por encima de la realidad de su relación. Esta declaración fue rápidamente retomada por los medios de comunicación turcos, y la polémica no tardó en estallar. Los fans de Hande la defendieron, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión y que no había dicho nada ofensivo. Pero los fans de Kerem la criticaron duramente, acusándola de ser ingrata y de culpar a Kerem por el fracaso de la relación. Según fuentes cercanas a Kerem, él se sintió muy dolido y decepcionado por las palabras de Hande. Consideró que su declaración era injusta y que no reflejaba la realidad de lo que había pasado entre ellos. Al parecer, Kerem siempre se había esforzado por mantener la relación lo más privada posible, y había sido Hande quien había compartido más detalles de su vida en pareja con los medios y en redes sociales. Además, se dice que Kerem se sintió traicionado por Hande, ya que habían acordado mantener la discreción sobre los motivos de su ruptura y no ventilar sus problemas personales en público. La confesión de Hande, según Kerem, rompía ese acuerdo y lo dejaba a él en una posición vulnerable. La situación se complicó aún más cuando algunos medios de comunicación empezaron a especular sobre la posibilidad de que Hande estuviera insinuando que Kerem era un egocéntrico, que se preocupaba más por su imagen que por la relación. Estas especulaciones enfurecieron aún más a Kerem, quien, al parecer, contactó a Hande para exigirle explicaciones. Según fuentes cercanas a la pareja, la conversación entre ambos fue tensa y acalorada. Kerem le reprochó a Hande su falta de tacto y le pidió que aclarara sus palabras en público. Hande, por su parte, se defendió argumentando que no había querido ofender a nadie y que simplemente había expresado su opinión sobre lo que había vivido. Después de esta conversación, ambos se mantuvieron en silencio, sin hacer más declaraciones al respecto. Sin embargo, la polémica continuó alimentándose en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de ambos bandos seguían discutiendo y defendiendo a sus ídolos, y la tensión entre Hande y Kerem era palpable. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? ¿Tenía razón Hande al hacer esta confesión? ¿Se enfadó realmente Kerem? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Son preguntas difíciles de responder, y la verdad es que nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó entre ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una relación muy mediática y que la presión de los fans y los medios pudo haber afectado su desarrollo. Es posible que Hande sintiera que la relación se había idealizado demasiado, y que esa idealización había contribuido a su final. Y también es posible que Kerem se sintiera dolido y decepcionado por las palabras de Hande, ya que consideró que eran injustas y que no reflejaban la realidad de lo que había pasado entre ellos. En definitiva, esta es una historia de amor que terminó mal, como tantas otras en el mundo del espectáculo. Una historia marcada por la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas reales con sentimientos y emociones. Y que a veces incluso las relaciones más perfectas pueden romperse. Pero más allá del drama y el chisme, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y privacidad. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y les deseo lo mejor en el futuro. Y a los fans les pido que recuerden que son solo eso, fans, y que deben respetar la vida personal de sus ídolos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. Como pudimos ver, la confesión de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin generó una gran polémica y, según los rumores, enfureció al actor. Analizamos la historia de su relación, los motivos de su ruptura y las posibles razones detrás de esta confesión. Como siempre, quiero agradecerles por estar ahí, por ver mis vídeos y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande tenía razón al hacer esta confesión? ¿Creen que Kerem se enfadó? ¿Quién creen que tiene la culpa de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones.
Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con los últimos chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, prepárense porque aquí viene el extra de chisme jugoso. Agárrense que nos vamos en una montaña rusa de emociones y revelaciones sobre este culebrón turco. Como les comentaba, esa entrevista de Hande fue como echarle gasolina al fuego. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras aparentemente inocentes? Vamos a desmenuzar esto como si estuviéramos analizando el mejor baklava de Estambul. Asterisco, asterisco, profundizando en la idealización Anker, quien alimentó la llama, asterisco, asterisco. Hande habla de la idealización por parte de los fans. Es cierto, la legión Anker era, y en algunos casos, sigue siendo enorme. Cada foto, cada entrevista, cada mirada que se cruzaban era analizada con lupa, buscando señales de amor eterno. Pero, ¿quién alimentó esa llama? Ahí está el quid de la cuestión. Si nos vamos a los hechos, tanto Hande como Kerem fueron bastante activos en redes sociales durante su relación. Compartían momentos de sus viajes, celebraciones, incluso pequeñas bromas. Esto obviamente encendía la imaginación de los fans. Querían ver más, saber más y proyectaban sus propias fantasías románticas en la pareja. Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo, el shipping, desear que dos personajes o actores estén juntos, puede ser una herramienta de marketing muy poderosa. ¿Fue consciente Sencal Capm de esto? Absolutamente. La promoción de la serie se basó en gran medida en la química entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. Alimentar la idea de un romance real era beneficioso para la audiencia y por ende, para el éxito de la telenovela. Asterisco, asterisco, Hande señalando a Kerem. El debate se enciende, asterisco, asterisco. Aquí es donde la cosa se pone picante. Los fans de Hande argumentan que ella simplemente estaba siendo honesta sobre su experiencia, que no estaba culpando a nadie en particular. Pero la frase "a veces sentía que vivíamos más para la galería que para nosotros mismos" suena a reproche, ¿no creen? Los keremistas, por otro lado, se sintieron atacados. Consideran que Kerem siempre fue un caballero y que intentó proteger la relación de la atención mediática. Argumentan que él es una persona reservada y que Hande era la que disfrutaba más compartiendo detalles en redes sociales. Además, hay que tener en cuenta que Kerem, antes de Sencal Capm, ya tenía una carrera consolidada. Hande, si bien era conocida, saltó a la fama internacional gracias a la serie. ¿Podría haber existido un desequilibrio de poder en la relación? No lo sabemos a ciencia cierta, pero es un factor a considerar. Asterisco, asterisco, más allá de la imagen pública, las razones ocultas de la ruptura, asterisco, asterisco. Si bien la presión mediática pudo haber sido un factor, es ingenuo pensar que fue la única razón de la ruptura. Las relaciones son complejas y hay muchos factores que pueden influir en su final. Se rumorea que las agendas apretadas de ambos fueron un problema. Hande estaba ocupada con contratos de modelaje y nuevas series, mientras que Kerem estaba buscando proyectos más ambiciosos en el extranjero. La distancia y la falta de tiempo de calidad juntos pueden haber erosionado la relación. También se habla de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Al parecer, Kerem quería explorar nuevas oportunidades profesionales fuera de Turquía, mientras que Hande estaba más arraigada a su país. Estas diferencias en sus aspiraciones pueden haber creado tensiones. Y por supuesto, no podemos descartar los celos. En el mundo del espectáculo, donde la tentación está a la orden del día, los celos pueden ser un veneno para cualquier relación. Se rumorea que ambos eran celosos, y que esto generó conflictos. Asterisco, asterisco, la conversación tensa, que se dijeron realmente, asterisco, asterisco. Según las fuentes que manejan los medios turcos, que hay que tomar con pinzas, obvio, la conversación telefónica entre Hande y Kerem después de la entrevista fue de alto voltaje. Se dice que Kerem le exigió a Hande que se retractara de sus palabras y que aclarara que él no había sido el responsable del fracaso de la relación. Hande, por su parte, se defendió argumentando que simplemente había expresado su opinión y que no había querido dañar a nadie. Se dice que la conversación terminó en gritos y reproches y que ambos quedaron muy dolidos. Después de esta conversación,
Ambos se distanciaron aún más. Dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron coincidir en eventos públicos. La relación, que alguna vez fue tan cercana y amorosa, se había convertido en una guerra fría. *** El impacto en los fans, de la devoción al desengaño ***. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe devastador para los fans. Muchos no podían creer que su pareja ideal se hubiera desmoronado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con ankeristas divididos en bandos opuestos. Algunos fans se negaban a aceptar la realidad y seguían alimentando la esperanza de una reconciliación. Creaban montajes de fotos y videos buscando señales de que el amor aún existía. Otros, más realistas, aceptaron la ruptura y se centraron en apoyar a sus ídolos individualmente. Pero también hubo una gran cantidad de desengaño y amargura. Algunos fans se sintieron traicionados por Hande y Kerem, acusándolos de haberlos engañado y de haber jugado con sus sentimientos. Llegaron incluso a enviarles mensajes de odio y a insultarlos en redes sociales. ¿Hay un futuro para Hande y Kerem? La incógnita persiste ***. La pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta, como siempre, es: nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, la situación actual parece bastante complicada. La confesión de Hande y la supuesta reacción de Kerem han creado una brecha entre ambos. Además, ambos están enfocados en sus carreras y tienen nuevos proyectos en el horizonte. Pero quién sabe, quizás el tiempo cure las heridas y ambos puedan reconciliarse en el futuro. Quizás se den cuenta de que lo que tenían era especial y que vale la pena luchar por ello. O quizás simplemente decidan seguir caminos separados y recordar su relación como una bonita historia de amor que terminó. ***. Lecciones aprendidas, la fama, el amor y la realidad ***. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre los peligros de la fama y la presión mediática. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, hay personas reales con sentimientos y emociones. También nos enseña que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden romperse. Que el amor no siempre es suficiente y que hay muchos factores que pueden influir en su final. Y sobre todo nos recuerda que debemos ser respetuosos con la vida personal de los demás, especialmente de las personas que están en el ojo público. Que no debemos juzgar ni criticar sin conocer la realidad y que debemos permitirles vivir sus vidas en paz. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis profundo y jugoso de la polémica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del chisme y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande tenía razón al hacer esta confesión? ¿Creen que Kerem se enfadó? ¿Quién creen que tiene la culpa de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Y como siempre, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.